Durante la década de 1980, Pedro Fernández atravesó una etapa crítica que ha sido el cementerio de muchas carreras infantiles. El paso de niño prodigio a artista consolidado. Mientras otros talentos se extinguían en el olvido mediático, Pedro supo convertir su vulnerabilidad en oportunidad. No se aferró a la nostalgia de la mochila azul, sino que abrazó su evolución con una mezcla de respeto por sus raíces y visión de futuro. Musicalmente comenzó a explorar letras más maduras, arreglos más sofisticados y temáticas que conectaban con un público que, al igual que él, había crecido. Su imagen también se transformó. El niño tierno dio paso a un joven con estilo, voz más profunda y mirada decidida. Las baladas románticas se convirtieron en parte fundamental de su repertorio, ganando nuevos seguidores y consolidando su presencia en el espectro de la música regional mexicana. Pero su versatilidad no se limitó a los escenarios. Pedro se posicionó como un rostro confiable en el mundo de las telenovelas, una vitrina poderosa en la televisión mexicana. Su debut en este formato no solo reafirmó su capacidad actoral, ya probada en el cine, sino que también lo catapultó a un público más amplio y diverso, particularmente en América Latina. El nuevo milenio trajo consigo tanto reconocimientos como tensiones. En 2001, con el lanzamiento del álbum Yo no fui, Pedro Fernández alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera adulta. El disco fue un fenómeno en ventas y la canción homónima se convirtió en un himno generacional. Sin embargo, este éxito también implicó un nivel de exposición que, en muchos momentos, invadió su esfera privada. La vida de Pedro Fernández siempre se ha debatido entre la luz de los reflectores y la sombra de la discreción. Casado desde joven con Rebeca Garza, su historia matrimonial ha sido blanco de múltiples especulaciones mediáticas. Aunque él siempre se mostró firme en su decisión de mantener su vida familiar fuera del ojo público, algunos rumores fueron tan insistentes que lograron eclipsar temporalmente su trayectoria artística. Uno de los capítulos más controversiales ocurrió en 2014, cuando Pedro protagonizaba la telenovela Hasta el fin del mundo. Su salida repentina del proyecto desató un vendaval de rumores. Diferencias con la producción, tensiones internas y, lo más comentado, presiones ejercidas por su esposa, supuestamente celosa por las escenas románticas de su personaje. Aunque Pedro intentó aclarar que su retiro fue motivado por razones personales y familiares, el daño ya estaba hecho. Muchos lo acusaron de poco profesionalismo, mientras otros lo defendieron como un hombre leal a su núcleo íntimo. El episodio lo afectó profundamente. En una entrevista posterior, confesó haber vivido una etapa de introspección y aislamiento. Cuando se dice tanto de ti sin conocerte, uno se replantea muchas cosas, declaró. Fue su familia la que lo sostuvo durante ese proceso. Y como ha ocurrido a lo largo de su vida, Pedro volvió a la música como tabla de salvación. Retomar los escenarios significó más que una gira. Fue una afirmación de su identidad y un acto de resistencia ante quienes ya lo daban por vencido. Pedro Fernández nunca ha necesitado escándalos para vender discos. Lo suyo ha sido siempre la constancia, el trabajo y una conexión genuina con el público. Incluso en sus momentos más bajos, su fanaticada permaneció fiel, recordándole que su voz y su figura seguían ocupando un lugar privilegiado en el corazón de México. Hoy, a sus más de 50 años, el llamado aventurero no ha perdido ni el nombre ni el espíritu. Sigue lanzando música, llenando auditorios y explorando nuevos formatos. En 2022, sorprendió a sus seguidores con un disco que retomaba los sonidos tradicionales del mariachi, pero con letras cargadas de introspección y madurez emocional. También se le ha visto cada vez más activo en redes sociales, no como una celebridad más, sino como un artista que entiende la importancia de adaptarse sin traicionarse. Pedro Fernández es, sin duda, uno de los últimos exponentes de una época dorada de la música popular mexicana. Y aunque el camino no siempre ha sido fácil, marcado por rumores, decisiones difíciles y periodos de silencio, su legado es incuestionable. La
mochila azul que lo hizo famoso ya no cuelga de sus hombros, pero sigue siendo un símbolo de su historia. Una historia de talento precoz, de luchas personales y de una resiliencia que merece ser contada no como mito, sino como ejemplo. Próximo capítulo. ¿Cómo ha sido su relación con los nuevos exponentes del regional mexicano? ¿Ha sabido tender puentes con las nuevas generaciones o prefiere mantenerse como guardián de una tradición que no acepta filtros ni fusiones? La historia continúa. El equilibrio entre el escenario y el hogar. Este esfuerzo consciente por proteger su núcleo familiar ha sido uno de los pilares de su estabilidad emocional y profesional. En entrevistas, Pedro Fernández ha reiterado en múltiples ocasiones que su mayor orgullo no son los premios o los discos de platino, sino la familia que ha logrado construir y mantener a lo largo del tiempo. Durante los años 2000, Pedro no solo mantuvo su presencia activa en la música regional mexicana, sino que también se convirtió en una figura recurrente en la televisión nacional. Protagonizó telenovelas de alto rating como Hasta que el dinero nos separe, 2009, donde su actuación le valió reconocimiento no solo como cantante, sino como actor consolidado. Este proyecto marcó un punto de inflexión en su carrera actoral y le permitió conectarse con una nueva generación de televidentes que quizás no lo recordaban como el niño prodigio de la mochila azul. Pero Pedro Fernández no se conformó con el pasado. En un entorno artístico cada vez más competitivo, donde las nuevas figuras surgen a diario y las tendencias cambian vertiginosamente, Pedro encontró la manera de seguir brillando sin traicionar su esencia. Lo hizo apostando por colaboraciones con otros artistas contemporáneos, participando como coach en programas de talento y adaptando su repertorio para nuevos públicos sin dejar de honrar sus raíces rancheras. Su habilidad para reinventarse quedó especialmente patente en la forma en que abordó la industria digital. Mientras muchos artistas de su generación quedaban rezagados en el mundo de las redes sociales y las plataformas de streaming, Pedro incursionó con inteligencia, usando sus cuentas no para alimentar escándalos, sino para acercarse a sus seguidores con mensajes auténticos, pequeñas serenatas en vivo, anécdotas personales y momentos familiares que reforzaron su imagen de hombre cercano y real. En tiempos de superficialidad mediática, Pedro Fernández se ha mantenido firme en su autenticidad. No ha necesitado cambiar drásticamente de imagen ni protagonizar polémicas para estar en boca del público. Su voz, su carisma natural y su disciplina lo han convertido en un ícono multigeneracional. Niños, adultos y abuelos pueden corear sus canciones porque su música, al igual que su figura pública, ha logrado trascender modas pasajeras y convertirse en parte del imaginario cultural mexicano. La relación con su esposa Rebeca, además, ha sido eje central de su narrativa personal. En un ambiente artístico donde los matrimonios suelen ser efímeros, el suyo ha sobrevivido con una admirable discreción. Siempre alejados de los focos del espectáculo, han dado ejemplo de que es posible vivir en el centro de la fama sin perder el rumbo. Rebeca ha estado presente en sus momentos de gloria y en los de duda, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también un punto de referencia que lo ha mantenido con los pies en la tierra. Y es que, más allá de las luces del escenario, Pedro Fernández nunca ha dejado de ser el niño que soñaba con cantar. Ese niño que, a diferencia de tantos otros, convirtió sus sueños infantiles en una realidad sólida y duradera. No fue suerte. Fue talento, sí, pero también fue constancia, trabajo duro y una convicción inquebrantable en el poder de la música como vehículo para tocar el alma. En la actualidad, con más de 4 décadas de carrera artística, Pedro Fernández sigue llenando auditorios, grabando discos, protagonizando producciones televisivas y, sobre todo, manteniendo viva la esencia del mariachi tradicional en tiempos donde los géneros urbanos y digitales dominan el mercado. Él no se ha dejado eclipsar. Por el contrario, ha sabido coexistir con las nuevas corrientes y mantenerse como una referencia obligada del folclore moderno. Es imposible hablar de la historia reciente de la música mexicana sin mencionar su nombre. Pedro Fernández no solo ha sido testigo de la evolución del género ranchero, ha sido parte activa de su transformación, y lo ha hecho sin escándalos, sin máscaras, sin perder de vista quién es. En cada canción, en cada escena,
En cada saludo a su público, hay un Pedro que sigue comprometido con su arte y con su gente. Y aunque su camino ha estado lleno de sacrificios, de momentos duros y decisiones difíciles, el balance final es claro. Ha vivido una vida de congruencia, y eso, en cualquier ámbito, es más valioso que el aplauso más estruendoso. Pedro Fernández no es solo una voz del pasado, es un artista del presente y una figura que, con toda certeza, seguirá siendo relevante en el futuro. Su legado está escrito en las letras de sus canciones, en los recuerdos de quienes lo vieron crecer, y en la admiración de los que, como él, creen que el éxito no se mide en cifras, sino en el impacto que dejas en los demás. Y Pedro, sin duda, ha dejado huella. Pedro Fernández, el hombre que prefirió salvar a su familia antes que sacrificarla en el altar de la fama. En septiembre de 2014, en el momento cumbre de su popularidad televisiva, Pedro Fernández sorprendió a la audiencia y al gremio artístico con una decisión que desató una oleada de rumores y titulares. Su renuncia repentina a la telenovela Hasta el fin del mundo, producción estelar de Televisa. El artista, cuya carrera parecía imparable, se despidió del personaje protagónico con una declaración oficial en la que esgrimía razones personales y de salud. Pero para muchos, esa explicación no bastó. Los tabloides no tardaron en sugerir otra narrativa: que Rebeca, su esposa desde hace más de 3 décadas, había sido la verdadera razón detrás de la renuncia. Según las publicaciones del momento, Rebeca habría manifestado un supuesto malestar con las escenas románticas entre Pedro y su compañera de elenco, la actriz Marjorie de Sousa. La historia era explosiva. Una mujer celosa, un matrimonio en tensión y un artista atrapado entre la pasión profesional y la fidelidad conyugal. Pedro Fernández, sin embargo, no tardó en desmontar con serenidad ese relato. Mi esposa no tuvo nada que ver con esta decisión, afirmó en entrevistas posteriores. Fue una decisión que tomé yo, porque el ritmo de trabajo me estaba afectando físicamente, y mi salud es prioridad, por mí y por mi familia. Pero más allá de la explicación oficial, lo que quedó claro fue el compromiso inquebrantable del cantante con su núcleo familiar. Mientras otros habrían capitalizado la controversia para ganar titulares, Pedro optó por retirarse del foco, proteger a los suyos y preservar su intimidad. En un medio donde lo privado se convierte con facilidad en espectáculo, Pedro Fernández hizo lo impensable. Renunció a una oportunidad televisiva millonaria en defensa de la tranquilidad de su hogar. Matrimonio sólido en tiempos de fragilidad. Pedro Fernández y Rebeca Garza Vargas se conocieron cuando él tenía apenas 17 años. Lo suyo no fue una historia de farándula. Fue una historia de vida. Rebeca ha estado al lado del artista desde sus inicios, cuando aún era ese adolescente de rizos inconfundibles que cantaba la de la mochila azul. Juntos han formado una familia sólida, compuesta por 3 hijas, Osmara, Karina y Gema. Pedro, reservado con su vida personal, rara vez habla de ellas en medios. Cuando lo hace, es con una ternura desarmante y con la claridad de alguien que sabe lo que verdaderamente importa. Mis hijas son mi mayor logro, ha dicho en más de una ocasión. El éxito de un artista no solo se mide por los discos vendidos o los premios ganados, sino por la calidad de ser humano que uno forma en casa. Desde hace años ha procurado que sus hijas crezcan fuera del foco mediático, ni apariciones en revistas del corazón, ni exhibiciones familiares en redes sociales. No quiero que sean hijas de Pedro Fernández, explicó en una entrevista con TV Novelas. Quiero que sean ellas mismas. Fe, disciplina y raíces. La vida familiar de Pedro está cimentada en valores que no son moneda corriente en la industria del espectáculo. Respeto, fe, estabilidad emocional y trabajo en equipo. Su matrimonio ha superado pruebas que a otras parejas públicas han destrozado. La razón, según el propio artista, está en su fe. Pedro es un hombre profundamente creyente. La espiritualidad lo ha acompañado desde su infancia y ha sido su refugio en los momentos más oscuros.
No es raro escucharlo citar pasajes bíblicos en entrevistas o hablar del papel que Dios ha tenido en su carrera y en su vida. Su fe, dice, no es fanatismo, sino una brújula que lo mantiene centrado en lo que realmente vale. Esa fe también ha sido fundamental para enfrentar las presiones de la fama. En un medio donde muchos sucumben al ego o a los excesos, Pedro ha mantenido los pies firmemente plantados en la tierra. El secreto, según ha confesado, está en sus raíces. Soy hijo de una familia trabajadora. Mis padres me enseñaron a valorar cada oportunidad y a nunca perder la humildad. Eso no se olvida, declaró en una charla con Joaquín López Dóriga. Después de la tormenta tras su salida de la telenovela, Pedro Fernández se refugió como tantas veces en la música. Volvió a los escenarios con nuevas giras, produjo discos con sonoridades más maduras y consolidó su figura como uno de los grandes embajadores de la música regional mexicana. Su retiro temporal no fue un fracaso, sino una pausa inteligente. Lejos de debilitar su imagen, su decisión lo humanizó ante el público. Le recordó a sus seguidores que detrás del traje de charro hay un hombre de carne y hueso, un esposo, un padre, un ser humano que no está dispuesto a sacrificar lo que más ama por un punto de rating. Y así, mientras muchos lo daban por acabado tras aquel escándalo, Pedro volvió con fuerza renovada. No solo recuperó su lugar en la música, sino que fortaleció el vínculo con sus fans. Lanzó el álbum Arránquense muchachos y más tarde el disco Te doy la vida, ambos recibidos con entusiasmo por la crítica y el público. Su regreso a los escenarios no fue una vuelta triunfal en el sentido superficial del término, sino la confirmación de una figura que, pese a las tormentas, sigue de pie. La vigencia del ídolo. Hoy, Pedro Fernández continúa girando por América Latina, presentándose en palenques, ferias y auditorios con entradas agotadas. Su voz, inconfundible, sigue emocionando. Su repertorio intergeneracional conecta a abuelos, padres e hijos, y su figura, más que nunca, se alza como símbolo de coherencia y autenticidad en un medio donde la fama suele ser efímera. A sus más de 5 décadas de carrera, Pedro Fernández no necesita escándalos para llenar titulares. Le basta su historia, su disciplina y su legado artístico para seguir vigente. Y aunque la vida le ha presentado desafíos, algunos más crueles que otros, Pedro ha respondido siempre con la misma fórmula: trabajo, familia y fe. Porque si algo ha demostrado este eterno aventurero de la música mexicana, es que no hay éxito más grande que mantener intacta la dignidad. Y en eso, Pedro Fernández, sin duda, ya ganó. Fernández estaban dispuestos a ceder espacio a las nuevas generaciones. Sin embargo, él mismo se encargó de aclarar su postura. No se trataba de rechazar la evolución, sino de exigir respeto por las raíces. La música ranchera no necesita disfrazarse para seguir viva, afirmó con firmeza en una de sus entrevistas más comentadas. Para Pedro, la tradición es un legado que se honra desde la autenticidad, no una moda que se adapta al gusto del mercado. En este contexto, Pedro Fernández no se opone al cambio, pero sí exige coherencia. Ha aplaudido a jóvenes artistas que, sin renunciar a la modernidad, conservan el alma del mariachi, la esencia del sentimiento mexicano. Artistas que no ven la ranchera como una mercancía, sino como una forma de identidad cultural. Por eso, cuando se le preguntó directamente sobre ciertos intérpretes de moda que mezclan mariachi con ritmos urbanos, su respuesta fue clara: mientras lo hagan con respeto, bienvenidos. Pero si lo hacen solo por subirse a una tendencia, están vaciando de alma una música que nació para cantarle al corazón. Este posicionamiento ha generado opiniones encontradas. Por un lado, muchos lo ven como un guardián legítimo de la tradición. Por otro, algunos lo acusan de no comprender los nuevos códigos del mercado global. Pero Pedro no se inmuta.
Su carrera, construida sobre la constancia, la disciplina y la conexión con el público, no necesita seguir las olas del momento para seguir vigente. A pesar de estas controversias, Pedro Fernández ha sabido mantener su integridad artística. Ha vuelto a la televisión en múltiples ocasiones, ya sea como jurado en concursos musicales, actor en producciones especiales o presentador de galas conmemorativas. Cada aparición es recibida con entusiasmo por un público que lo reconoce como un referente intocable de la música mexicana. En lo personal, también ha continuado cultivando una imagen sólida. Rebeca, su esposa, sigue siendo su compañera inseparable. Lejos de los flashes y los escándalos, han llevado una vida familiar discreta, sin pretensiones, pero llena de complicidad. De hecho, en más de una ocasión, Pedro ha asegurado que su matrimonio es su premio más grande, y que detrás de cada éxito suyo ha estado la presencia firme y silenciosa de Rebeca, apoyándolo en todo momento, incluso en los más difíciles. Hoy, a más de 40 años de su debut, Pedro Fernández sigue llenando escenarios. Su voz, aunque más madura, conserva ese timbre inconfundible que hizo historia en el cine y la radio. Su repertorio es tan amplio como atemporal, desde La Mochila Azul hasta Amarte a la Antigua, pasando por himnos que han acompañado generaciones. Pero lo más valioso no es la lista de éxitos, sino la coherencia de su recorrido. Pedro ha sido siempre Pedro. Ni el dinero, ni la fama, ni los elogios, ni los ataques han cambiado su esencia. Sigue siendo aquel niño de Guadalajara que soñaba con cantar, el joven que se enamoró sin miedo de Rebeca, el hombre que supo envejecer en un mundo que castiga la madurez. En tiempos donde la autenticidad escasea, Pedro Fernández representa una rara excepción. Su carrera no ha sido una sucesión de golpes de suerte, sino el fruto de una ética firme y de un compromiso inquebrantable con su vocación. Y aunque algunos quieran reducirlo a una figura del pasado, la verdad es que Pedro nunca se ha ido. Está presente en las fiestas familiares, en los karaokes, en los recuerdos de quienes crecieron con su música, y en los corazones de quienes encuentran en su voz un consuelo, una alegría, una verdad. A estas alturas ya no importa si suena más en la radio o en las plataformas. Pedro Fernández ha pasado a ser parte del ADN musical de México, y eso ningún algoritmo ni tendencia lo puede borrar, porque mientras haya alguien que cante con el alma, habrá un lugar para Pedro y su legado, porque hay artistas que pasan, y hay artistas que se quedan. Pedro, sin duda, es de los que se quedan. Pedro Fernández, más allá del brillo del escenario y de los reflectores, ha vivido una carrera marcada por la constancia, el talento y también por una serie de decisiones difíciles que han desafiado su estabilidad física y emocional. Su salida de la telenovela Hasta el fin del mundo no fue simplemente un gesto impulsivo, sino el resultado de un proceso de desgaste silencioso que venía acumulándose durante meses. En su momento, el actor y cantante lo explicó con serenidad pero sin rodeos. Su cuerpo estaba pasando factura. El ritmo de trabajo impuesto por una producción televisiva de alto perfil, jornadas de grabación de hasta 14 horas diarias, entrevistas, promoción y ensayos, terminó por minar su salud. Comenzó a notar pérdida de peso acelerada, fatiga crónica y una desconexión emocional con el trabajo que solía apasionarlo. Estaba dejando de disfrutar lo que hacía, y eso era una señal peligrosa, reconoció en una entrevista posterior, aunque fue su bienestar lo que motivó la decisión. Los medios no tardaron en especular, alimentando la narrativa de una esposa celosa que habría exigido su renuncia. Fernández negó tajantemente esas versiones, afirmando que Rebeca siempre lo ha apoyado en cada paso profesional y que las versiones malintencionadas solo añadieron sufrimiento a un momento ya de por sí complejo. El episodio puso de relieve una constante en la vida de Pedro Fernández: la batalla entre su perfil público y su esfera privada. Su negativa a exponer a su familia ha sido un principio férreo desde los inicios de su carrera. Lo mío es cantar, actuar, pero mi hogar es sagrado, ha repetido en múltiples ocasiones. Aún así, su vida familiar no ha estado exenta de rumores, y en más de una ocasión ha tenido que salir a defender a su esposa de ataques mediáticos infundados. Más allá de la televisión,
Otro de los terrenos donde Pedro ha librado batallas importantes ha sido en la industria musical. Como figura clave de la música ranchera tradicional, ha sido un defensor vocal de la necesidad de preservar las raíces del género. En un tiempo donde las fusiones con pop, reggaetón y electrónica se han vuelto moneda corriente, Fernández ha mostrado preocupación por la pérdida de autenticidad que estas tendencias podrían implicar. Hay que evolucionar, claro que sí, pero sin olvidar de dónde venimos. La música ranchera es parte de nuestra historia, de nuestra identidad, expresó en una ocasión, generando opiniones divididas entre los sectores más jóvenes de la industria, que lo consideraron conservador, y los tradicionalistas, que vieron en sus palabras un grito de resistencia frente a la homogeneización cultural. En el escenario, Pedro Fernández ha vivido también momentos agridulces. Una anécdota que generó cierta polémica ocurrió durante un concierto, cuando lanzó un comentario en tono de broma que no fue bien recibido por parte del público. Aunque se disculpó y aclaró que no hubo intención de ofender, el episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas desproporcionadas. Este tipo de situaciones han llevado a Pedro a reflexionar sobre el impacto de la exposición en tiempos digitales. Hoy cualquier cosa se saca de contexto. Uno tiene que pensar 2 veces antes de hablar. Pero eso también puede quitarle espontaneidad al arte, comentó en una charla reciente con periodistas. Como actor ha sido cuestionado por no aceptar papeles más osados o que impliquen escenas románticas intensas. Su respuesta ha sido siempre clara. No quiere comprometer la imagen que ha construido durante décadas. Tengo una familia, tengo hijas, y hay cosas que no me representan ni me interesan representar, declaró. Para algunos es una postura admirable, para otros una oportunidad desperdiciada. Pero si algo ha demostrado Pedro Fernández es que no cede ante las expectativas ajenas. Su fe ha sido un ancla constante en su vida. En varios momentos ha hablado del papel que Dios ha jugado en su fortaleza mental y espiritual, especialmente durante las pérdidas personales que ha enfrentado, entre ellas la de colegas cercanos como Joan Sebastián y Vicente Fernández, a quienes consideraba amigos y mentores. A pesar de todo, Pedro Fernández continúa en pie, con una carrera que supera ya las 4 décadas y un legado que se consolida año tras año. En 2025 sigue lanzando nueva música, participando en proyectos televisivos y apareciendo en eventos públicos con la elegancia y calidez que lo caracterizan. En un mundo del espectáculo donde el escándalo es a menudo más rentable que la trayectoria, Pedro Fernández representa una excepción, la del artista que prefiere perder protagonismo antes que traicionar sus valores. Y esa coherencia en tiempos tan volátiles es quizás su logro más duradero. En el próximo capítulo, Pedro Fernández como mentor, su relación con las nuevas generaciones de artistas regionales y cómo ha logrado mantenerse vigente en una industria que rara vez perdona la madurez. En sus declaraciones más recientes, Pedro Fernández no ha dudado en alzar la voz sobre un tema que lo toca profundamente: el estado actual de la música ranchera. Como uno de los máximos representantes del género y testigo privilegiado de su evolución desde finales de los años 70, el cantante jalisciense se ha mostrado preocupado por cómo el mercado y las nuevas corrientes musicales han desplazado, en muchos casos, las raíces del folclore nacional. Sus palabras, aunque dichas desde un lugar de respeto, no han pasado desapercibidas y han generado debate entre músicos, productores y fans. Pedro ha señalado que, si bien valora la innovación, no se puede permitir que el alma del género se pierda. Hay quienes están más pendientes de los números en redes que de lo que dicen sus letras, comentó en una entrevista reciente. Sus reflexiones no han sido ataques directos, sino llamados de atención, advertencias de alguien que ha vivido el esplendor del mariachi en los escenarios más exigentes y que teme por su permanencia como emblema cultural. Este posicionamiento lo ha colocado inevitablemente en el centro de ciertas controversias. Algunos sectores de la industria lo han acusado de ser conservador o de negarse a evolucionar. Sin embargo, quienes conocen su trayectoria saben que Pedro nunca se ha cerrado al cambio. De hecho, ha sido pionero en combinar el mariachi con toques de pop,
balada e incluso sonidos urbanos, pero sin renunciar a la esencia emocional y lírica del género. A pesar de las polémicas, Pedro Fernández ha sabido mantenerse vigente. Su participación en proyectos recientes, desde lanzamientos discográficos hasta presentaciones en vivo, demuestra que el cariño del público se mantiene intacto. En cada concierto, las multitudes siguen coreando la de la mochila azul, Mi forma de sentir, o Amarte a la antigua, con la misma pasión que décadas atrás. Su voz, que ha madurado con los años, conserva ese timbre cálido y potente que lo convirtió en ídolo desde su infancia. La relación con sus seguidores, además, ha sido uno de los pilares de su permanencia en la industria. Pedro no ha perdido ese vínculo cercano con el público. Sigue respondiendo mensajes, dedicando canciones y, sobre todo, agradeciendo. Para él, el cariño de la gente es lo que ha dado sentido a una vida pública que, por momentos, ha sido dura y exigente. No es menor el hecho de que, después de más de 4 décadas de carrera, Pedro Fernández siga siendo convocado para grandes producciones, tanto en México como en el extranjero. Su nombre es sinónimo de profesionalismo, talento y compromiso, pero también de una autenticidad que en estos tiempos, donde la imagen suele pesar más que la sustancia, es cada vez más escasa. Hoy, mientras algunos artistas de su generación se han retirado o han optado por un perfil más bajo, Pedro sigue de pie. Y no solo eso, sigue construyendo. En 2024 participó en una colaboración inédita con jóvenes exponentes de la música regional mexicana, demostrando que su legado no es estático, sino vivo y dinámico. En el escenario se le ve con la misma energía que cuando tenía 15 años. En las entrevistas, con la madurez de quien ha aprendido a escoger bien sus batallas. En lo personal, Pedro Fernández se ha convertido en un referente de equilibrio. En una industria plagada de excesos, escándalos y rupturas, él ha construido una vida familiar sólida, un matrimonio duradero y un entorno que lo sostiene incluso en los momentos más duros. Rebeca, su esposa, ha sido más que su compañera sentimental, ha sido su refugio, su sostén y, como él mismo ha declarado, la fuerza silenciosa detrás de su constancia. Sus hijas, lejos de buscar los reflectores, han sido educadas con valores tradicionales, algo que Pedro considera su mayor triunfo. Si el día de mañana nadie se acuerda de mis canciones, pero mis hijas me recuerdan como un buen padre, habré ganado, dijo en una ocasión. Esa frase, tan sencilla como poderosa, encapsula su filosofía de vida, mientras se prepara para nuevos proyectos, incluyendo un álbum conceptual inspirado en las raíces rancheras más puras y un libro autobiográfico que promete revelar aspectos desconocidos de su trayectoria. Pedro Fernández reafirma su lugar como uno de los grandes de la música mexicana. No por estar exento de errores o controversias, sino por haber sabido aprender de cada caída, levantarse con dignidad y seguir cantando con el corazón. Porque si algo ha definido su vida, no ha sido la fama ni los premios. Ha sido la lealtad, a su música, a su familia, a sus principios. Y en un mundo que cambia a la velocidad de un clic, eso, la lealtad, sigue siendo un valor revolucionario. Y en ese equilibrio entre pasado y presente reside una de sus mayores virtudes. Pedro Fernández no se ha quedado anclado en la nostalgia, pero tampoco ha caído en el oportunismo de lo efímero. Sabe que el corazón del regional mexicano late al ritmo de historias sinceras, de voces con carácter y de escenarios donde la emoción es más poderosa que cualquier artificio. En sus últimos proyectos musicales, Pedro ha apostado por la mezcla justa entre lo clásico y lo moderno. Ha colaborado con mariachis tradicionales, pero también con músicos jóvenes que aportan nuevas texturas sonoras. Cada dueto, cada arreglo, cada nuevo sencillo lleva el sello de su compromiso artístico. No cede a las modas, pero tampoco se resiste a experimentar. Su actitud no es conservadora, sino consciente. Consciente de que el legado no se protege aislándose, sino compartiéndolo, enriqueciéndolo, dialogando con quienes vienen detrás. En entrevistas recientes ha dejado claro que no tiene intención de retirarse. Mientras mi voz aguante y el público quiera escucharme, seguiré cantando, ha dicho con firmeza.
Pero también ha sido sincero al reconocer que sus prioridades han cambiado. Hoy valora más la calidad que la cantidad. Prefiere elegir bien sus presentaciones, trabajar con libertad y dedicar tiempo a su familia, a su salud y a sus pasiones personales. En definitiva, disfruta de una etapa donde ya no tiene que demostrar nada, solo compartir lo que ama. Su rol como referente cultural ha crecido con los años. Ya no es solo el intérprete de grandes éxitos como Yo no fui o La mochila azul. Es un símbolo viviente de la música mexicana, un embajador de una identidad que se niega a diluirse. Cada vez que se presenta en el extranjero, lo hace con el orgullo de quien lleva en la voz el peso de una tradición. Y ese orgullo, lejos de ser arrogancia, es una expresión de amor profundo por su país, por su gente y por un género que lo ha visto crecer, caer y volver a levantarse. En el terreno personal, su matrimonio con Rebeca Garza ha sido otro de los pilares de su estabilidad. Más allá de los rumores que han circulado en algunos medios, Pedro siempre ha defendido su relación con discreción y respeto. Ha reiterado que el apoyo de su esposa ha sido crucial para sobrellevar los momentos difíciles. Desde las exigencias de la fama hasta los retos de salud y agotamiento que lo llevaron a tomar decisiones difíciles como su salida de la telenovela Hasta el fin del mundo. Este episodio, que en su momento causó controversia, terminó revelando algo más profundo. La humanidad de un artista que también se cansa, que también duda y que también necesita cuidar su bienestar emocional y físico. En lugar de forzar una imagen perfecta, Pedro Fernández eligió la honestidad. Y en ese gesto muchos vieron reflejada una nueva forma de ser artista, una que prioriza la salud por encima del espectáculo. Además, su influencia se extiende a otras plataformas. Ha sido convocado como jurado en programas de talentos, ha participado en campañas para la promoción del arte mexicano y ha prestado su voz para causas sociales. Aunque no se presenta como activista, su coherencia y su trayectoria hablan por sí solas. En cada paso que da, Pedro transmite un mensaje claro. El éxito es más valioso cuando se construye con integridad. El público lo sabe y por eso lo sigue acompañando, ya sea en un palenque repleto, en una transmisión televisiva o en una publicación sencilla en sus redes sociales. La conexión entre Pedro Fernández y su audiencia sigue siendo real. No es una relación de consumo, es una relación de afecto. El niño que cantaba con la mirada limpia sigue presente, ahora con arrugas en los ojos y más sabiduría en la voz, pero con la misma pasión que lo llevó a los escenarios cuando apenas era un adolescente. En los próximos años, Pedro Fernández probablemente explore nuevos proyectos. Se habla de un documental biográfico, de un nuevo álbum de duetos y hasta de una posible serie inspirada en su vida. Pero más allá de lo que venga, hay algo que ya está claro. Su lugar en la historia está asegurado. No por nostalgia, sino por mérito. Porque pocos artistas han sabido mantenerse con dignidad en una industria tan volátil. Pocos han sabido decir que no, cuando todos aplaudían el sí fácil. Pocos han preferido el respeto del tiempo al aplauso del momento. Y por eso, cuando se hable del legado de la música mexicana en las últimas décadas, el nombre de Pedro Fernández no será una nota al pie, será un capítulo completo. Un capítulo que, como su carrera, se escribe con corazón, con alma y con una voz que, generación tras generación, sigue emocionando como el primer día. Pero lo que realmente distingue a Pedro Fernández de muchos otros artistas con trayectorias extensas no es solamente su talento, sino su capacidad para permanecer auténtico en un mundo que constantemente presiona para cambiar. A lo largo de más de 4 décadas, ha enfrentado la tentación del escándalo fácil, del espectáculo superficial y del desarraigo artístico. Pero Pedro ha elegido siempre otro camino, el de la honestidad creativa, el de la lealtad a sus valores y a su identidad cultural. En un país donde los referentes musicales suelen ir y venir con la velocidad de una canción viral, Pedro Fernández representa una figura anclada en la memoria colectiva. Su música no solo entretiene, conecta, acompaña y consuela. En bodas, en celebraciones familiares, en momentos de nostalgia o en festejos patrios, su voz aparece como un eco familiar, cercano, imposible de ignorar. Y eso no se improvisa. Eso solo lo logra quien ha sembrado durante años con compromiso y ha sabido cosechar con humildad. Pedro no canta para estar de moda.
Canta porque lo siente, porque es parte de su forma de respirar el mundo. En él, la música ranchera no es un género, es una forma de vida. Sus trajes de charro no son disfraces, son emblemas de una herencia que él se ha encargado de respetar sin caer en el cliché. Y eso, en la era de lo superficial, tiene un valor incalculable. En un mundo cada vez más ruidoso, su silencio también ha sido elocuente. Nunca ha necesitado opacar a otros para brillar. Nunca ha respondido con violencia a los ataques, ni con polémicas innecesarias a los rumores. Su estrategia ha sido otra: dejar que su música hable por él. Y vaya si ha hablado. Desde aquel niño que conmovía al país entero con La Mochila Azul, hasta el intérprete maduro de Amarte a la Antigua, su voz ha recorrido todas las edades del amor, del dolor y del México profundo. Sus hijos, ya adultos, han expresado en diversas entrevistas el orgullo que sienten por su padre. Lo ven no solo como el artista, sino como el hombre de familia que siempre estuvo presente, que supo equilibrar una carrera absorbente con la cotidianidad del hogar. En un medio donde muchos terminan consumidos por la fama, Pedro ha logrado algo aún más complejo: conservar intacta la admiración de los suyos. Y ahora, cuando algunos comienzan a hablar de legado, Pedro Fernández simplemente sonríe. No porque lo rechace, sino porque entiende que ese concepto no se construye con homenajes ni con discursos retrospectivos. El legado, el suyo, se construye viviendo cada día con la misma entrega de siempre, con la guitarra afinada, con la voz cálida y con los pies bien puestos sobre la tierra. No es casual que artistas jóvenes lo busquen para cantar juntos. No es casual que cada cierto tiempo alguna canción suya resurja en las redes, reinterpretada por nuevas generaciones. Pedro Fernández no está en el pasado. Pedro Fernández está en la historia. Y en la historia viva. Por eso, mientras otros artistas luchan por mantenerse vigentes a cualquier precio, Pedro camina sin prisa, sabiendo que ya ha sembrado suficiente. Y sin embargo sigue. No por obligación, sino por amor. Porque lo suyo nunca fue una carrera por el éxito, sino una vocación. Porque no se trata de reinventarse para parecer joven, sino de evolucionar para seguir siendo uno mismo. Hoy, con el cabello salpicado de canas, la mirada más serena y una voz que aún estremece, Pedro Fernández no necesita gritar para que lo escuchen. Basta con que cante. Porque cada nota suya viene cargada de historia, de identidad, de verdad. Y eso, en tiempos de tanto artificio, es un acto de rebeldía, una declaración de principios, y una razón poderosa para seguir aplaudiendo cuando, bajo las luces de cualquier escenario, Pedro levanta la vista, sonríe y canta con el corazón. Porque su voz no es solo suya, es también nuestra. Y mientras México tenga memoria, Pedro Fernández seguirá siendo su voz más sincera. Desde su inolvidable papel en Hasta el fin del mundo, Pedro Fernández ha demostrado que su versatilidad va mucho más allá de los escenarios musicales. Su incursión en la actuación televisiva no solo amplificó su presencia mediática, sino que lo posicionó como un ícono multifacético dentro del panorama cultural mexicano. Gracias a su carisma innato y su profesionalismo intachable, Pedro logró conectar con un nuevo público que lo descubrió a través de sus personajes, consolidando así una segunda faceta artística igualmente relevante. Pero más allá del reconocimiento masivo, el verdadero valor de Pedro Fernández radica en la influencia que ha ejercido sobre las generaciones venideras de artistas del regional mexicano. Cantantes jóvenes que hoy dominan las listas de popularidad lo citan como referente indiscutible. Su trayectoria, marcada por la constancia, el respeto al público y una ética de trabajo ejemplar, ha servido como brújula para quienes buscan mantener viva la esencia de la música vernácula sin ceder ante la banalización o el oportunismo mediático. En una era musical donde las fusiones estilísticas y la globalización cultural han transformado los géneros tradicionales, Pedro ha sabido mantenerse firme, sin cerrar las puertas a la evolución.
Su habilidad para incorporar nuevos sonidos, tecnología de punta y arreglos contemporáneos sin traicionar el alma de la música ranchera, lo ha convertido en una figura clave para entender cómo la tradición puede dialogar con la modernidad sin perder identidad. Esta capacidad de adaptación sin renunciar a su raíz ha sido, sin duda, una de las razones de su vigencia sostenida. En el terreno personal, Pedro Fernández ha construido una narrativa distinta a la de muchos de sus colegas. Su vida privada, resguardada del escándalo y las estrategias de autopromoción, ha sido tan admirable como su carrera artística. Padre comprometido, esposo leal y hombre de fe, ha sabido mantener un equilibrio entre la fama y la serenidad del hogar. Esta coherencia vital le ha otorgado no solo estabilidad emocional, sino también un nivel de credibilidad pocas veces visto en el mundo del espectáculo. Además de su legado artístico, Pedro ha dejado huella en el imaginario colectivo del pueblo mexicano. Sus canciones han trascendido el tiempo y las modas, convirtiéndose en himnos intergeneracionales que habitan en los momentos más íntimos y festivos de la vida cotidiana. Temas como Amarte a la Antigua, Yo no fui o Me encantas no son simplemente éxitos comerciales, son parte del soundtrack emocional de una nación. Lo escuchamos en fiestas, bodas, serenatas, karaokes y homenajes. Su voz sigue viva en la radio, en plataformas digitales, en la memoria de quienes crecieron con sus melodías y en el corazón de aquellos que apenas comienzan a descubrirlo. Pedro Fernández no solo ha cantado para 3 generaciones, ha hecho que cada una se sienta representada, comprendida y acompañada. Y lo ha hecho sin máscaras, con el sombrero bien puesto, el alma entregada y la convicción de que la música es más que un oficio, es una misión. Su contribución al patrimonio cultural de Latinoamérica es indiscutible. No se trata solo de un cantante exitoso, sino de un intérprete que ha sabido interpretar también los sentimientos de su pueblo. Por eso, hablar de Pedro Fernández es hablar de la identidad mexicana en clave musical. Es recordar que en un mundo saturado de ruido, aún hay voces que no necesitan gritar para hacerse eternas. Su historia continúa escribiéndose, pero su legado ya está asegurado. Una herencia artística y humana que seguirá viva mientras exista alguien dispuesto a cantar desde el corazón.